Yo tenía ahí, pero que comparten. Ahora cuando la estuve viendo la profe mandó de Arcolito. Ah, sí, sí, ya hice. Viste que lo hace más lejos en el video, en la foto, a la omega. ¿A lo menos? Viste que ella nos la marcó en el, entonces está el tramo desdentado y ahí en el video está más lejos. Porque el caso es distinto. Dice que le faltan 2 piezas dentarias. Sí, voy a seguir haciendo donde ella lo marcó. Voy a hacer uno más, había que hacer 3. Sí, yo hice 3. Voy a tratar de la... ¿Cuánto salió la lámina? ¿Cuánto te salió la lámina del metro? 65, pero lo compré en Gross Dental. Gross Dental me salió 62. Ah, Eso sí, vale. Sí. Pues si no me escucho todo lo que se están contando, lo que gastaron en Plus Dental y demás, entonces lo silencio para no escucharlos. Buen día, ¿cómo les va? Bien, retomamos después de una larga ausencia por el feriado. Ustedes hasta ahora han estado trabajando con las piezas dentarias, haciendo cavidades de acceso y conformación. Y habíamos visto cómo conformar el conducto amplio y recto, que era lo primero que iban a abordar, y habíamos dicho que cuando tuviéramos que abordar un conducto estrecho y o curvo, necesitábamos hacer un paso más, que era el abordaje coronoapical. Y que ese abordaje coronoapical lo tenemos que hacer para que el instrumento pueda entrar en el conducto en una línea lo más recta posible, sin interferencias, hasta el tercio apical. Porque nosotros lo que necesitamos es tener percepción de la punta del instrumento a medida que vamos avanzando por el conducto y vamos a trabajar en tercio apical, y lo necesitamos libre para que no tenga mayor carga y tensión al trabajar adentro del conducto, lo cual va a ir en contra de la fatiga cíclica del instrumento y nos haría correr más riesgo de fracturarlo dentro del conducto. Entonces habíamos dicho que por esas razones íbamos a hacer el abordaje coronoapical, y el abordaje coronoapical nos va a permitir entonces que el instrumento entre con menos tensiones y con estas características que les decía. Y además, como vamos a desgastar el tercio coronario y medio del conducto radicular, vamos a crear un lugar en el que
vamos a poder dejar hipoclorito de sodio para que los instrumentos cuando vayan entrando y saliendo pasen por el hipoclorito y lo vayan llevando hacia el tercio apical del conducto radicular, sobre todo si es una pieza dentaria inferior, nos va a servir de reservorio para las soluciones irrigadoras también. Entonces lo que tendremos que hacer es ese abordaje coronapical que va a comprender el desgaste que hagamos de manera compensatoria en la cámara pulpar, cuando hacemos la cavidad de acceso. Por ejemplo, en el primer molar inferior siempre hay una posición de dentina en la pared mesial de la cámara pulpar, y si yo la elimino con mi cavidad de acceso, extendiéndola un poquitito más hacia mesial, el instrumento ya va a entrar en el conducto radicular sin interferencia, por lo cual ya estoy empezando a ganar en estos objetivos que quiero cumplir con el abordaje coronapical. Y después lo que vamos a hacer es desgastar tercio coronario y medio del conducto radicular, buscando ese acceso en línea recta que me permita tener todos esos objetivos que les presentaba o les decía que queremos cumplir al abordar el conducto estrecho y o curvo. Esta dentina entre los conductos mesiovestibular y mesiolingual en el primer molar inferior puede hacer que el instrumento entre forzado al conducto radicular, y eso no es bueno para cómo se va a comportar el instrumento dentro del conducto radicular, y tampoco es bueno para mi percepción de qué está haciendo el conducto radicular. ¿Por qué insisto con lo de la percepción? Porque si el instrumento entra forzado en la cámara pulpar, en el tercio coronario y en el tercio medio, lo que yo voy a sentir es dónde se traba en el tercio coronario y en el tercio medio, pero no sé qué está pasando con la punta del instrumento. Entonces yo no sé si el instrumento está libre o atascado en apical, porque donde está ajustando es en el tercio coronario y en el tercio medio. Para eliminar esta dentina entre los conductos y empezar a hacer el abordaje coronapical, podemos utilizar cualquier instrumento rotatorio. Ustedes tienen la fresa endoseta, que les permite trabajar lateralmente sin riesgo de perforar el piso de la cámara pulpar, por lo cual podría ser el instrumento de elección para hacer este desgaste que nos permita empezar el abordaje coronoapical. Con una fresa endoseta en la turbina o con una piedra diamendo para no tocar el piso de la cámara pulpar, o si confían mucho en sus habilidades, con cualquier piedra diamantada, vamos a eliminar esa dentina para que los instrumentos entren dentro del conducto radicular sin interferencias. Tendremos después entonces que desgastar el tercio coronario y medio del conducto radicular para hacer este abordaje coronoapical. Y para hacer esto, tenemos que pensar, primero, a qué longitud vamos a hacer nosotros ese abordaje coronoapical, hasta dónde voy a desgastar el tercio coronario y el tercio medio. Esa longitud del abordaje coronoapical la vamos a tener que decidir en base a la información que tenemos hasta ese momento, y nosotros hasta este momento tenemos la radiografía preoperatoria y tenemos como orientación también las longitudes promedios de las piezas dentarias, que me van a servir a mí para saber si mi radiografía preoperatoria está bien tomada, o está muy alargada, o está muy acortada. Sobre esa radiografía preoperatoria, nosotros podemos medir con la regla cuál es la longitud total de la pieza dentaria, desde la cara oclusal hasta el ápice radiográfico. Supongamos, en mi ejemplo, que tenemos 21 milímetros de longitud en este molar inferior. Esos 21 milímetros están compuestos de una longitud de la corona más una longitud de la raíz. Digamos que en mi ejemplo la corona mide 9 milímetros. Si mide 9 milímetros, se los restamos a los 21 y así vamos a saber que la raíz mide 12 milímetros. Yo dije que queremos desgastar tercio coronario y medio, entonces tendré que dividir la longitud radicular por 3 para saber cuánto mide cada uno de esos tercios radiculares.
Tengo entonces la longitud coronaria y tengo la longitud de cada uno de los tercios. En mi ejemplo, la longitud total era 21, la corona era 9, si resto 9 a 21 me quedan 12 milímetros, que sería la longitud radicular. Soy vivo y elegí un número divisible por 3, 12 dividido 3, 4, creí que iban a sacar la calculadora. Entonces yo tengo como información una longitud total de la radiografía preoperatoria, la longitud de la corona y cuánto mide cada tercio radicular. Entonces, mi abordaje corona apical, si yo quiero desgastar tercio coronario y medio, lo tendré que hacer a una longitud igual a la suma de la longitud coronaria más la longitud del tercio coronario de la raíz más la longitud del tercio medio de la raíz. Y ahí tendría entonces mi longitud de abordaje coronoapical. En mi ejemplo tengo que hacer 9 más 4 más 4, y eso me va a dar la longitud del abordaje coronoapical. Sumo longitud de la corona, más longitud del primer tercio, más longitud del segundo tercio. Esto es longitud de abordaje coronoapical. Tenemos la longitud, sabemos lo que queremos hacer, ahora nos faltaría saber con qué lo vamos a hacer. El abordaje coronoapical lo podemos hacer con instrumentos manuales o con instrumentos rotatorios. Como instrumentos manuales vamos a usar limas Gestron, y como instrumentos rotatorios vamos a usar fresas de Gates-Glidden. Las técnicas para usar un instrumento o el otro son diferentes, por lo cual vamos a describir primero la técnica con instrumentos manuales y después la técnica con instrumentos rotatorios. Siempre vamos a empezar con una irrigación y aspiración para empezar a disolver la sustancia orgánica que puede haber quedado o que puede estar en el conducto radicular, puede haber quedado si era una pulpa vital o puede estar todavía si es un conducto muy estrecho con pulpa vital o un diagnóstico de necrosis pulpar. Vamos a irrigar y aspirar con hipoclorito de sodio, en el preclínico ustedes con agua. De paso humectamos el conducto para que el instrumento pueda moverse más cómodamente en su interior. Y vamos entonces, primero que nada, a recorrer todo el conducto radicular para ver si puedo abordarlo con cierta facilidad en toda su longitud. Para esto voy a elegir un instrumento fino, dependerá del conducto que vaya a abordar cuán fino tenga que ser. En mi ejemplo voy a elegir un instrumento número 10, y voy a recorrer con un movimiento de vaivén toda la longitud del conducto radicular, teniendo en cuenta que yo sé cuál es la longitud radiográfica, más o menos voy a intentar llegar a esa longitud radiográfica. Es decir, en mi ejemplo, ¿a cuánto trataría de llegar? ¿17? 17 sería mi longitud de abordaje coronoapical. Yo quiero llegar hasta el ápice con este recorrido para ver la permeabilidad del conducto. Así que tendría que llegar a la longitud total de la pieza dentaria. ¿Cuánto era la longitud total que había medido en la radiografía en mi ejemplo? 21. 21 milímetros, exactamente. Yo pregunto para ver cuán despiertos están. Yo digo que voy a hacer este recorrido para chequear la permeabilidad con movimiento de vaivén. Ustedes saben que cuando describimos el movimiento de vaivén decimos impulsión a la longitud deseada, un cuarto de giro en sentido de las agujas del reloj, un cuarto de giro en sentido contrario de las agujas del reloj, es decir, un cuarto de torso, un cuarto de torso, un movimiento circular cortito, por lo cual es adecuado para un conducto curvo, pero no piensen que cuando hacemos este recorrido para chequear la permeabilidad, lo vamos a hacer de esa manera, empujar la lima hasta los 21 en mi ejemplo, girar y girar, sino que vamos a usar ese movimiento durante toda la entrada del instrumento y al retirarlo también. Es decir, yo entro girando, haciendo un giro y contragiro de cuarto y cuarto, un movimiento chiquitito, para ir ganando longitud. No es que lo voy a forzar con el dedo hasta que llegue a la longitud y recién ahí lo voy a mover, ¿sí?
Hay que describirlo de esa manera porque si no nos meteríamos en un problema cada vez que describimos cada uno de los movimientos, pero por eso se los explico para que entiendan de que uno entra recorriendo y sale recorriendo, ¿sí? Tengo que asegurarme que mi instrumento fino, de acuerdo al conducto que voy a abordar, en mi ejemplo número 10, pueda recorrer toda la anatomía del conducto radicular. Lo que estoy comprobando es la permeabilidad de ese conducto radicular. Supongamos que todo estuvo bien, entonces puedo empezar a hacer el abordaje coronoapical. Voy a trabajar ahora sí a los 17 milímetros, que es la longitud de abordaje coronoapical, la suma de la longitud de la corona más el primer tercio de la raíz, más el tercio medio de la raíz, y voy a elegir un instrumento que sea de un tamaño adecuado para trabajar en ese conducto radicular. Voy a mirar la radiografía preoperatoria y voy a decir, bueno, aquí puedo empezar con una 15, una 20, con una 25, según sea el calibre del conducto que voy a abordar. Yo voy a comenzar en mi ejemplo con una lima Gestron número 20. La lima Gestron la vamos a usar entonces a 17 milímetros en mi ejemplo, con un movimiento de limado. Impulsiono esa longitud, lateralizo para tocar una pared y tracciono haciendo contacto sobre la pared para desgastar la dentina. Siempre que hago movimiento de limado, tengo que recorrer toda la circunferencia del conducto radicular, porque si no puedo hacer un desgaste excesivo sobre una pared y no haber desgastado nada en las restantes. Entonces, voy a entrar, lateralizo y salgo recorriendo toda la circunferencia del conducto radicular. Repito tantas veces como me parezca necesario para que el instrumento quede holgado, irrigo y aspiro, y voy a volver a comprobar la permeabilidad. Siempre para comprobar la permeabilidad voy a usar esa lima fina que usé al principio y voy a comprobarla a la longitud total que he medido en la radiografía. En mi ejemplo voy a volver a la lima 10 y voy a recorrer los 21 milímetros con un movimiento de vaivén. ¿Por qué tengo que recapitular para comprobar esa permeabilidad? Cuando yo estoy haciendo movimiento de limado, con mi movimiento de limado estuve desgastando tercio coronario y medio, por lo cual produje limallas dentinarias. Y si estoy trabajando en un diente inferior, por gravedad, van a caer esas limallas dentinarias hacia el ápice de la pieza dentaria. Y si es un superior, mi instrumento puede estar funcionando como un émbolo y empujar parte de estas limallas dentinarias hacia el ápice del conducto radicular. Entonces, lo estoy taponando y cuando yo quiera conformar el tercio apical no lo voy a poder hacer porque lo taponé con dentina. Por eso tengo siempre que recapitular y comprobar la permeabilidad con este instrumento finito que usé al principio, de nuevo, en mi ejemplo, la lima lisa número 10. Seguiré haciendo el abordaje coronoapical, siempre a la longitud de abordaje coronoapical, aumentando calibre de los instrumentos. En mi ejemplo, usaré una lima Gestron número 25 con movimiento de limado, recorriendo toda la circunferencia hasta que quede holgada. Irrigo y aspiro. Chequeo la permeabilidad con la lima número 10 y movimiento de vaivén, que llegue hasta la longitud total que había medido en la radiografía preoperatoria. Aumento un calibre de lima Gestron. Hago movimiento de limado a la longitud de abordaje coronoapical, recorriendo toda la circunferencia, hasta que me parezca que quede holgado. Irrigo y aspiro, y vuelvo a chequear la permeabilidad. En mi ejemplo, como yo trabajo vigorosamente, con 3 instrumentos he hecho el desgaste del tercio coronario y medio adecuado como para pasar a hacer la preparación del tercio apical. Eso lo tienen que juzgar en cada conducto en particular y ustedes ver si les parece suficiente o si tienen que seguir desgastando y les parece necesario, pueden aumentar un calibre más y hacer más movimiento de limado para lograrlo. Estaríamos entonces con el abordaje coronoapical listo y ya podríamos pasar al paso siguiente. Si nosotros vamos a usar un instrumento rotatorio, como una fresa de Case-Glidden, tendré que tener en cuenta las mismas longitudes que habíamos medido, la longitud coronaria, la longitud de tercio coronario, la longitud de tercio medio y la longitud del tercio apical de esa raíz. Irrigo y aspiro para humectar el conducto radicular y empezar a disolver sustancia orgánica.
con una lima fina, de nuevo el mismo ejemplo, la número 10, voy a recorrer toda la longitud de esa pieza dentaria con movimiento de vaivén, recorriendo el conducto radicular para ver si está permeable, el paso es exactamente el mismo. Una vez que vi que está permeable, voy a empezar a trabajar con las fresas de Gates-Glidden. Voy a elegir una fresa de Gates que tenga un tamaño adecuado para trabajar en el tercio coronario. En mi ejemplo estoy eligiendo una número 3 y voy a trabajar con la fresa de Gates-Glidden número 3 en una longitud que es la resultante de la suma de la longitud coronaria y la longitud del tercio coronario de la raíz. Es decir, que la fresa de Gates está trabajando solamente en el tercio coronario del conducto radicular. La fresa de Gates-Glidden hay que usarla con un movimiento de entrada y salida. Entro y salgo andando, la posición en la entrada del conducto, aprieto el pedal para que empiece a funcionar, en el micromotor, con buena velocidad, entro hasta donde está el tope y salgo. Tengo que ser cuidadoso y hacerla en una línea lo más recta posible, porque si yo flexiono un poco hacia los costados la fresa de Gates, la fresa se va a fracturar. El fabricante le hace un debilitamiento donde el tallo se une con el vástago que va en el contraángulo, pero a veces puede fallar y fracturarse en otro lugar y es un accidente desagradable porque vamos a tener que sacarla para poder continuar con el tratamiento endodóntico. Entonces, con una fresa de un tamaño adecuado para trabajar en el tercio coronario de la raíz del diente que tengo que abordar, voy a hacer un movimiento de entrada y salida, repito 2 o 3 veces hasta que quede holgado y paso a un instrumento, después de irrigar y aspirar, que sea un calibre menor. Obviamente me estaba olvidando de que tengo que chequear la permeabilidad porque la fresa de Gates-Glidden impulsó limallas dentinarias, chequeo la permeabilidad y ahí sí voy a pasar a una fresa de un diámetro un poco menor, la más chica en el orden, porque voy a profundizar un poco más. El conducto se va a ir achicando a medida que yo avance hacia apical, entonces tengo que ir disminuyendo el tamaño de la fresa de Gates que estoy utilizando. Si arranqué con un poco más, hasta donde pueda, sin forzar el instrumento, recordando cuál es mi longitud de abordaje coronoapical. Trato de profundizar un poco más, si puedo llegar a trabajar todo el tercio medio mejor, si no puedo, no hago fuerza empujando la fresa, sino voy hasta donde no me ofrezca resistencia, entro y salgo en línea recta, repito 2 o 3 veces, irrigo y aspiro, chequeo la permeabilidad con la lima más finita, movimiento de vaivén, lima lisa, entrando y saliendo toda la longitud radiográfica de esa pieza dentaria, y voy a terminar mi preparación con una fresa de Gates-Glidden más fina, en este ejemplo la número 1, que con esta sí voy a buscar llegar hasta la longitud de abordaje coronoapical, es decir, trabajar todo tercio coronario y medio de la raíz. De nuevo, entrada y salida, sin forzarlo, hasta donde pueda hacerlo. Entro y salgo, 2, 3 veces hasta que esté holgado, irrigo y aspiro, vuelvo a chequear mi permeabilidad de abordaje coronoapical. Y ahí tendríamos entonces terminado el abordaje coronoapical con instrumentos manuales y con instrumentos rotatorios, con los dos estaríamos en la misma situación. Hicimos el desgaste compensatorio porque este es un molar inferior en la pared mesial de la cámara pulpar y hemos hecho la instrumentación de tercio coronario y tercio medio de la raíz, creando un camino para que el instrumento pueda entrar en línea recta. Este es el momento entonces de determinar la longitud de trabajo hasta dónde vamos a instrumentar esta pieza dentaria, estos conductos mesiales. Nosotros lo que hicimos es facilitar la entrada del instrumento, entonces el instrumento ahora va a estar entrando en una línea recta, sin interferencias,
vamos a tener un reservorio para las soluciones irrigadoras y voy a tener percepción táctil de la punta del instrumento. Todo eso lo logré con el abordaje coronoapical. Ahora voy a hacer la conductometría. Ustedes habrán visto en el protocolo que la conductometría viene después del abordaje coronoapical. Por eso estamos trabajando con una longitud tentativa que medíamos en la radiografía preoperatoria. La razón por la que tomamos recién ahora la conductometría es porque al hacer el abordaje coronoapical, la posición del instrumento que originalmente tenía al entrar en el conducto radicular se ha modificado. El instrumento que entraba forzado en el conducto terminaba en la mitad de la cara oclusal. Y cuando hicimos el abordaje coronoapical, ese instrumento está ahora bien sobre la cúspide mesiovestibular de este molar inferior. Entonces, si yo hubiese tomado la conductometría acá, esta longitud no sería la adecuada para instrumentar el conducto radicular. A alguien se le puede ocurrir entonces, ¿por qué no sacar dos conductometrías? Si quieren sacar dos conductometrías, no nos vamos a ofender, pero están gastando dinero y están irradiando además al paciente, lo cual no estaría muy bien, y no tiene demasiado sentido. Esa es la razón por la que recién vamos a hacer la conductometría ahora, y esa conductometría la vamos a hacer como dijimos que hacíamos siempre la conductometría, colocando un instrumento, teniendo una referencia coronaria estable, donde asentar el instrumento o el tope, y vamos a ver en esa radiografía la relación entre la punta del instrumento y el ápice radiográfico. Una vez que tenemos la longitud de trabajo, vamos a tener que conformar este conducto estrecho y o curvo, y para eso vamos a usar la técnica conocida como técnica escalonada, telescópica o del paso atrás. Esta es una técnica que fue descrita para utilizar instrumentos estandarizados. Los instrumentos estandarizados pueden precurvarse para tratar de copiar la curva que tenemos que abordar. Nosotros miramos la radiografía preoperatoria e intentamos copiar esa forma de la curva en el instrumento con el cual vamos a conformar el tercio apical. Para precurvarlo existen diferentes dispositivos para poder precurvar los instrumentos, y si no podemos hacerlo directamente sosteniéndolo con una gasa estéril y forzándolo con los dedos. Podemos hacerlo con la punta de una pinza para algodón, sin hacer mucha fuerza en la pinza para no deformar el instrumento, la espira fundamentalmente, o presionándolo en el fondo de un vaso de Appen estéril. Con eso voy a tratar de copiar la curva del conducto que voy a abordar y podré empezar a hacer la conformación con esos instrumentos. Obviamente los instrumentos que precurvo van a quedar precurvados para siempre, es decir, que los tengo que guardar separaditos y no los puedo volver a utilizar. Nosotros teníamos entonces la permeabilidad del conducto asegurada con el instrumento número 10, en mi ejemplo, y ese movimiento de vaivén. Volvemos a hacer una irrigación y aspiración para humectar el conducto radicular, que los instrumentos corten mejor el interior del conducto, que el hipocito vaya a disolver la sustancia orgánica, y estamos listos para empezar a conformar el tercio apical. Tendré que elegir un instrumento que me permita a mí conformar el tercio apical, que pueda llegar a la longitud de trabajo sin demasiados inconvenientes. En mi ejemplo voy a empezar con una lima lisa número 15, voy a usar movimiento de vaivén, de nuevo entro y salgo haciendo el movimiento de vaivén, no es que la empujo con todas mis ganas hasta la longitud de trabajo. Voy a entrar hasta la longitud de trabajo, hago movimiento de vaivén, retiro, entro a longitud de trabajo, retiro, entro a longitud de trabajo, retiro, 2, 3 veces, las que sea suficiente hasta que esté holgado en el interior del conducto radicular. Irrigo y aspiro, aumento un calibre y repito la maniobra, movimiento de vaivén, longitud de trabajo, repito 2, 3 veces, las que sean necesarias para que el instrumento quede holgado, irrigo y aspiro, aumento un calibre, lima número 25, lima lisa, longitud de trabajo, movimiento de vaivén, repito 1, 2, 3 veces hasta que quede holgado.
si es necesario más, si es suficiente, irrigo y aspiro. Hasta acá entonces yo hice el abordaje coronoapical y el tercio apical del conducto radicular lo estuve preparando con limas lisas y movimiento de vaivén hasta un instrumento número 25. La lima lisa estandarizada número 25 es la última lima lisa que se puede precurvar con facilidad y poco riesgo. A partir de que aumentemos en tamaño, el instrumento va a tener cada vez más masa metálica y eso lo vuelve más difícil de precurvar. Si no es un instrumento estandarizado y es un instrumento flexible, incluso de aleaciones más flexibles, va a pasar lo mismo, porque el aumento de masa metálica empieza a hacerse importante entre la 25 y la 30, y va a hacer que el instrumento siempre tienda a recuperar su forma en el interior del conducto radicular. Lo va a recorrer curvado, pero va a tender a desplazarse hacia la pared cóncava de la curva, deformando el conducto radicular. Es por esto que a partir del instrumento número 25, nosotros vamos a hacer un retroceso en la longitud de trabajo que implica disminuir 1 milímetro la longitud de trabajo por cada calibre que aumente en la conformación de ese conducto radicular. Es decir, voy a ir escalonando la longitud de trabajo, por eso se llama escalonada, y eso significa que voy a seguir entonces con la lima lisa número 30 a 1 milímetro menos de longitud. Movimiento de vaivén, entro 1 milímetro menos, salgo, repito, ya está holgada, puedo seguir adelante, irrigo y aspiro, voy a volver a comprobar la permeabilidad, como hacíamos antes, porque la lima 30 desgastó limallas y las puedo haber empaquetado en apical. En este caso voy a recapitular con el último instrumento que trabajó a longitud de trabajo, que es la lima lisa número 25. Entonces, recapitulo con la lima lisa número 25, movimiento de vaivén, longitud de trabajo, chequeo que el conducto esté permeable en toda su extensión. La lima lisa número 25 va a ser el último instrumento que vamos a usar a longitud de trabajo, por lo tanto, en esta técnica va a ser mi instrumento de memoria. Chequeé la permeabilidad, tengo que subir un calibre, de la 30 pasaré a la 35 y tendré que restar 1 milímetro más. Entonces, a 2 milímetros menos de la longitud de trabajo, con la lima lisa número 25, precurvada si es estandarizada, movimiento de vaivén, entro, salgo, repito, hasta que quede holgada, chequeo que esté todo bien, irrigo y aspiro, compruebo la permeabilidad con el instrumento de memoria, la número 25 a longitud de trabajo, aumento un calibre, resto 1 milímetro, instrumento 40 a 3 milímetros menos, movimiento de vaivén, entro a esa longitud, repito hasta que quede holgado, irrigo y aspiro, recapitulo con la número 25 de que llegue a longitud de trabajo adecuadamente. Siempre con la 25 porque es mi instrumento de memoria. Hasta ahora entonces yo hice una preparación del abordaje coronoapical y con la técnica escalonada he hecho la preparación del tercio apical. 1 milímetro con instrumento número 25, 1 milímetro con instrumento 30, 1 milímetro con instrumento 35, 1 milímetro con instrumento 40 y de ahí todo 40 hacia coronal. Con esto tendría mi conducto conformado. Pregunta del millón. ¿Hasta dónde tengo que retroceder en la técnica escalonada? ¿Hasta dónde hago ese retroceso? ¿Hasta qué instrumento tengo que hacer el retroceso? Yo hice 3 instrumentos, pero eso dependerá de cómo sea el grado de la curva. Si ustedes salvan la curva con 2 instrumentos, es suficiente y no hace falta seguir instrumentando. Si necesitan 4 instrumentos para llegar a unir esa preparación con la
abordaje coronapical deberán usar 4 instrumentos en vez de 3, ¿sí? Nunca son números fijos, sino que dependerá de cada caso en particular. Con esta conformación del abordaje coronapical y la preparación del tercio apical con la técnica escalonada, tengo un conducto con una forma que puedo obturar con mediana facilidad, con conos de gutapercha, para poder hacer la obturación del conducto radicular. ¿Cuál es el problema que tiene esta técnica y las primeras críticas que se le empezaron a hacer? Está quedando como instrumento de memoria un instrumento número 25, es decir, que el ajuste del cono en el ápice de ese conducto preparado va a tener un calibre de 25 centésimas de milímetro. Y 25 centésimas de milímetro es un calibre no suficiente para limpiar una superficie del conducto radicular en apical en la mayoría de los conductos radiculares. Hay estudios que miden el diámetro del conducto radicular en la constricción apical mínima y todos arrancan más o menos de unas 27 centésimas de milímetro. Y si el instrumento no está tocando con todas las paredes, me están quedando restos orgánicos y la limpieza no es lo suficientemente adecuada. Por eso es que esta técnica fue criticada por muchos autores porque consideraban que la limpieza no era suficiente. Hago una salvedad para que entiendan el alcance de esta crítica. Piensen ustedes que lo que están criticando es 1 milímetro de la preparación en apical, porque es un retroceso de 1 milímetro. Sí, probablemente ya se han dado cuenta, quienes hacemos endodoncia somos así tan tarados y nos preocupamos por 1 milímetro de longitud. Así que entiendan lo importante que es la longitud de trabajo y lo importante que es cuando les preguntamos a ustedes cuál es tu longitud de trabajo, y lo nervioso que se pueden llegar a poner los jefes de trabajo prácticos cuando usted le dice y no dan una respuesta rápida, ¿sí? La longitud de trabajo es muy importante para toda la conformación del conducto radicular. Bien, entonces yo tengo esta conformación, 1 milímetro con instrumento 25, 1 milímetro más arriba de la 30, 1 milímetro más arriba de la 35, 1 milímetro más arriba de la 40, y tengo todo el abordaje coronapical. ¿Cómo podría yo mejorar el diámetro de la preparación en el tercio apical? Y entonces a alguien se le ocurrió pensar, bueno, yo hice el abordaje coronapical para que el instrumento entre lo más libre posible en todo el recorrido del conducto radicular, para tener un buen control táctil de la punta del instrumento. Y si hice este retroceso con los instrumentos, he llevado este abordaje hasta la intimidad de la preparación, porque un instrumento número 25 ya entra sin ninguna interferencia hasta el último milímetro del tercio apical. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Este instrumento 25 va a llegar hasta acá libre y va a ajustar solamente en el último milímetro, porque yo hice ese desgaste en el retroceso de mi preparación. Entonces, ¿por qué no intentar ahora que ya hiciste el retroceso, darle 1 milímetro más con la lima 30? Total, es 1 milímetro, es una vuelta más del instrumento, una ida y vuelta más. Intentemos con la 30 si podemos llegar a la longitud de trabajo después de irrigar y aspirar como siempre. Movimiento de vaivén, instrumento de ese milímetro más, ya estoy con la 30 a longitud de trabajo, irrigo y aspiro, y si ya hiciste con la 30, ¿por qué no intentar con la 35? Van a ser 2 milimetritos nomás. Dale, probá, movimiento de vaivén, longitud de trabajo con la 35, lo que estoy haciendo es una mayor limpieza del tercio apical con instrumentos de mayor diámetro, irrigo y aspiro, y ya que estás y hoy que estás recopado, ¿por qué no intentarlo con la 40? Si puedo llegar a longitud de trabajo, trato de darle un mayor diámetro en mi preparación en apical. ¿Siempre voy a poder llegar a la 40? No. ¿Siempre voy a poder llegar a la 35? No. ¿Siempre voy a poder llegar a la 30? Tal vez. En cada caso en particular, ustedes tendrán que ir tomando la decisión. Es algo que les cuesta y se resisten, pero yo los voy a obligar de acá a que regularicen, a tomar decisiones y que aprendan a tomar decisiones, porque después
En pocos meses van a estar solitos en un consultorio y al único que van a poder consultar es al aparato de rayos, que por ahora no tiene la inteligencia suficiente como para contestarles, así que van a tener que decidir solos. Entonces, empiecen a tomar decisiones ahora, que están en un ambiente cuidado de una práctica supervisada, y chequeen si sus decisiones son las adecuadas, pero decidan ustedes. No empiecen hasta cuál llego, empiecen a decidir, porque después van a hablar solo en el consultorio y los van a internar por locos. Tendré que probar en cada conducto radicular, sin forzar el instrumento, si puedo darle ese milimetrito más con la 30. Si lo puedo dar, voy a probar con la 35. Si no puedo y noto que tengo que forzarla demasiado, me quedo en la 30. Si puedo, genial, le doy con la 35 y pruebo con la 40 y lo mismo. Si la tengo que forzar demasiado, no, me quedaré con la 35. Si puedo, lo hago. ¿Cuál va a ser mi instrumento de memoria entonces en esta técnica telescópica modificada? La convencional o la técnica telescópica es dejando un instrumento de memoria número 25. La modificada es intentar darle un poco más de diámetro en apical. El instrumento de memoria dependerá de mi decisión. Hasta dónde yo instrumenté a longitud de trabajo. Si pude llegar al 30, será el 30. Si pude llegar al 40, será el 40. Si pude llegar al 35, será el 35. Si no pude darle mayor diámetro, será la número 25. Siempre el instrumento de memoria es el último instrumento que trabajó a longitud de trabajo, que tiene un calibre suficiente para poder obturar y que no es tan grueso que pueda haber deformado el conducto radicular. Bien, supongamos que nosotros abordamos este molar inferior, vamos a tener un conducto distal en el que probablemente hayamos hecho técnica secuencial, porque es un conducto amplio y recto, tuve suerte, y dos conductos mesiales, uno mesio-vestibular y uno mesio-lingual, en los que hice abordaje coronoapical y técnica telescópica. Voy a secar el conducto radicular. La diferencia entre estas técnicas es que en la técnica secuencial yo fui aumentando el calibre de los instrumentos siempre a la misma longitud de trabajo. En cambio, en la telescópica, a partir de la 25, empecé a restar 1 milímetro con mis instrumentos hasta salvar la curva después del abordaje coronoapical. Secaré el conducto con conos de papel estériles, 1 o 2 veces hasta que logre secar completamente el conducto radicular. Y una vez que esté el conducto seco, tendré que ver si están las condiciones para los conductos, porque acá tengo más de uno, para poder obturar. Y esas condiciones serán que el conducto esté seco y conformado. Si el conducto está seco y conformado, estoy listo para pasar al paso siguiente, que será la obturación. Nosotros habíamos visto la obturación con técnica de compactación lateral para el conducto amplio y recto. ¿Sí? Con esa técnica vamos a elegir el cono principal, lo vamos a medir a longitud de trabajo, vamos a probar que ajuste. Una vez que ajustó, lo vamos a marcar. Lo retiramos y lo marcamos, lo dejamos en la gasa, elegimos un espaciador digital que nos permita entrar en el conducto radicular y nos dedicaremos a hacer la compactación lateral en frío y cuando estemos listos, cortaremos los conos y está lista la obturación. Acá yo tengo, en este ejemplo, dos tipos de conductos distintos. Tengo un conducto amplio y recto en la raíz distal, y tengo conductos estrechos y curvos en la raíz mesial. Para obturar los conductos de la raíz mesial, el mesio vestibular y el mesio lingual, vamos a usar técnica de compactación lateral en frío, como la habíamos descrito ya en aquel momento. Una vez que yo elegí el espaciador digital, tengo los conos listos elegidos, voy a preparar el agente sellador, tapizaré el conducto radicular. Una vez que lo tengo tapizado, coloco el cono maestro y haré la compactación lateral. Estoy obturando los conductos mesiales. Siempre es recomendable obturar un conducto, terminar esa obturación y después obturar el otro. ¿Por qué no hacerlo simultáneamente? Porque si yo lo hago simultáneamente se me empieza a llenar de conos
y la cosa se complica porque es más difícil después ver en el interior de la cámara pulpar. El único miedo que puedo tener es que se me escape algún cono accesorio hacia el conducto que no estoy obturando. Si tienen ese miedo, dejen el cono principal puesto o dejen un instrumento puesto en el conducto que no están obturando para obturar tranquilos el otro conducto. Haré la condensación lateral con el movimiento de cuña del espaciador, relleno todo el conducto radicular, esto ustedes ya lo saben, corto los conos con el LADMUR o el PKT de encerado caliente, hago una condensación vertical con el atacador manual, estoy listo para obturar el otro conducto mesial, tapizo con el agente sellador, el cono principal ya lo había medido y llega bien a longitud de trabajo y ajusta, lo coloco, hago condensación lateral con el espaciador digital, hago espacio, coloco un cono accesorio del mismo tamaño, menor que el espaciador digital que estaba usando, repito y repito hasta que lleno todo el conducto con los conos accesorios que irán entrando cada vez menos e iré disminuyendo el calibre del espaciador digital, corto los conos y con esto tendría listo, así de fácil, en 2 minutos, la obturación de los conductos mesiales. Condenso verticalmente y con eso estamos listos. Para el conducto distal yo puedo usar también condensación lateral o puedo usar alguna otra técnica porque se trata de un conducto amplio y recto. La otra técnica que pueden utilizar es la termocompactación mecánica. Esa es una técnica en la que vamos a usar un instrumento rotatorio para termocompactar la gutapercha en el interior del conducto radicular. Es una técnica para conductos amplios y rectos. Esta técnica utiliza un compactador que vamos a usar en el contraángulo, que es un instrumento diseñado por Max Padden, por lo cual se llama compactador o termocompactador de Max Padden, y algunos le dicen a esta técnica de termocompactación mecánica la técnica de Max Padden. Podemos reconocer 2 formas de hacerla. La forma convencional, que fue la descrita por Max Padden, que es elegir un cono maestro, colocar agente sellador, el cono maestro y termocompactarlo. Y hay una modificación que Tagger le hace, y por eso se llama técnica híbrida de Tagger, que es colocar un cono principal y 1 o 2 conos accesorios para después termocompactar con el instrumento en el contraángulo accionado por el micromotor. Tagger propone esta modificación para trabar en apical al cono maestro y que éste no se desplace durante la termocompactación. Cuando ustedes la hagan en mano se van a dar cuenta de esto que les estoy diciendo. Cuando yo coloco el termocompactador y lo acciono, el cono de gutapercha va a empezar a girar alrededor del termocompactador y se va a fundir por el calor que se genera y va a rellenar todo el conducto radicular. Tagger dice que en ese movimiento inicial, hasta que empieza a fundirse el cono de gutapercha, reblandecerse para decirlo más apropiadamente, el cono puede desplazarse de la longitud de trabajo mucho, entonces él se asegura que quede en la intimidad del ápice del conducto radicular, trabándolo con un par de conos accesorios. Pueden hacer cuando ustedes tengan que hacer la que quieran, si quieren técnica de Max Padden o híbrida de Tagger, otra decisión más que van a tener que tomar en su vida. ¿Qué necesito para poder obturar? Un cono maestro, que tendré que elegirlo para que ajuste en el conducto radicular, un agente sellador, espátula, loseta, espirales de lentulo para llevar el agente sellador al conducto radicular, termocompactador de Max Padden del mismo calibre que el cono principal. Paréntesis grande, ustedes están en un problema porque ustedes tienen un solo termocompactador. Si compraron 50 o 55, van a tener que usar esta técnica cuando hayan conformado hasta un instrumento de memoria 50 o 55. ¿Sí? Eso les pasa por ratas que no compraron más compactadores de Max Padden. Todavía están a tiempo. Si ganaron el fin de semana en algún juego legal, pueden invertirlo en compactadores de Max Padden para tener más calibres. Voy a necesitar también
el atacador manual para hacer una compactación vertical de toda la masa obturatriz, un espaciador digital, si voy a usar híbrida de Tagger, porque tengo que hacerle espacio a ese par de conos accesorios, y algún elemento cortante que puede ser una aguja, una tijera aguda o una hoja de bisturí, para tener todo el instrumental que necesitamos. Y ahí viene la receta. Con el conducto preparado vamos a seleccionar un espaciador digital que entre a la intimidad del tercio apical del conducto radicular. Le puedo poner un tope para saber hasta dónde lo quiero colocar. Sobre todo, esto es necesario si voy a hacer híbrida de Tagger. Si hago MaxPaden convencional, esto no es necesario. Elijo un cono maestro que tendrá que ser de igual calibre que el instrumento de memoria. Y este cono principal tienen un instante para estirarse, desperezarse. Listo, ya volví, solucionada la ansiedad. Entonces, ese cono maestro, para la técnica de termocompactación, va a tener que ajustar a 1 milímetro menos de la longitud de trabajo. Yo voy a elegir un cono igual que el instrumento de memoria, no igual, sino del mismo calibre, porque cuando ustedes digan en el examen final igual, yo les voy a decir que no, así que me corrijo yo solo. Lo que pasa es que lo dicen tanto que ya se me pega. Va a ser un cono del mismo calibre que el instrumento de memoria, lo voy a probar, lo llevo al conducto hasta que haga tope, lo retiro sosteniéndolo con la pinza para algodón. Si llega a la longitud de trabajo, después de medirlo, le hago una marquita para saber hasta dónde tiene que entrar. Hasta acá vamos igual que lo que ustedes saben. Pero como este cono tiene que ajustar a 1 milímetro menos de la longitud de trabajo, le voy a cortar 1 milímetro en la punta. 1 milímetro es muy chiquitito, apenas le voy a cortar un poquitito en la punta. Esto dice MaxPaden que es por seguridad, para que cuando la percha se funda, no se extravase demasiado al periápice. Si lo van a cortar con una tijera aguda, tiene que ser un corte decidido, porque si no van a deformar la punta del cono y después no les va a entrar. También lo pueden cortar con la espátula de cemento, si tienen una bien finita. A veces son filosas y sirven para hacer esto. Le corto 1 milímetro, tapizo con agente sellador. Una vez que tenga tapizado el conducto con el agente sellador, voy a tomar mi cono principal, al que ya le corté 1 milímetro, y lo voy a sentar hasta que la marquita que le había hecho quede en la referencia coronaria que yo había tomado para mi longitud. Si voy a hacer híbrida de Tagger,
colocaré un par de conos accesorios, se durmió y se le cayó todo al piso. Una vez que tenga los 2 conos accesorios, voy a termocompactar. No te desesperes, levanta tranquila. Voy a termocompactar con ese compactador que había elegido y que había colocado en el contraángulo y en el micromotor. Tengo que comprobar que esté girando en marcha. Lo voy a llevar al conducto radicular sin andar hasta que se trabe en el interior del conducto radicular. Acciono a máxima velocidad, el cono va a empezar a bailar alrededor del termocompactador y la gutapercha se va a meter hacia adentro del conducto principal. En ese momento, cuando se vaya fundiendo, ustedes van a notar que el termocompactador va retirándose del conducto radicular. No hay que hacer mucha presión con la mano en el contraángulo, sino permitirle que vaya hacia atrás. La única palabra que se me ocurre no es adecuada, que vaya hacia atrás y lo acompañamos a medida que va saliendo del conducto radicular. Este termocompactador tiene una forma similar a las limas Gestron, pero al revés, conos unidos base a vértice, teniendo como punta una base de esos conos. ¿Qué es lo que yo voy a lograr con esta técnica? Voy a lograr una obturación en la cual la gutapercha va a ser la parte mayoritaria de la masa obturatriz. Voy a tener la mayor cantidad de gutapercha componiendo esa obturación con una película mínima de agente sellador. De los 2 componentes que tiene la obturación endodóntica, el agente sellador es el más vulnerable a las filtraciones, por lo cual voy a tener una obturación que me permite inferir que es de mejor calidad que cuando hago la compactación lateral en frío. Yo ahí terminé de hacer la compactación, hago una compactación vertical y limpio la cámara y coloco una obturación provisoria. Como es un agente sellador a base de óxido de cineugenol, voy a usar como elemento para limpieza una torunda de algodón embebida en alcohol, que es un buen solvente para el eugenolato de zinc. Otra ventaja que tiene la técnica de Max Paden es que voy a usar menos conos y voy a usar menos tiempo para hacer la obturación. Si hicieran ya una obturación con compactación lateral en un canino superior, se habrán dado cuenta que les lleva bastante tiempo y bastantes conos, entonces es una ventaja más que tiene esta técnica con respecto a la condensación lateral en frío. El tema es que recuerden, la puedo usar solamente en conductos amplios y rectos. Bien, y habiendo finalizado esto y quedando ya sin tiempo, porque con las interrupciones no he cumplido con el horario previsto, viene el momento de los anuncios parroquiales. Ya están todos re preocupados con el futuro negro que se les avecina, porque le contaron lo de los viernes, que es terrible, va a ser mortal, la vida es una porquería, tendría que haberme dedicado a otra cosa, porque no estudié veterinaria, que era mucho más fácil. Todos se preocuparon antes de saber qué les toca a ustedes, porque yo ahora les digo, están todos regulares, no vengan más, y se estuvieron preocupando una semana al cohete. Bien, ¿qué es la famosa evaluación que van a tener ustedes el 12 de septiembre? Porque ustedes vienen atrasados con respecto a la comisión de los lunes, porque a ustedes les tocan los feriados. Siempre es así. Quéjense a los legisladores nacionales, que muevan los feriados a otro día, o que los saquen directamente y chao. Pero mientras estén los lunes, la vida es así. Ustedes han tenido evaluaciones periódicas de las que ya hemos hablado y nos cuesta comprenderlas desde el minuto 0 en que nos conocimos y las van a tener hasta el minuto último en el que nos despidamos. ¿Cuándo va a ser ese minuto en el que nos vamos a despedir? El día que aprueben el examen final. Desde ese primer día que nos conocimos hasta que aprueben el examen final, los vamos a evaluar todos los días de su vida en los que estemos compartiendo tiempo. Cuando están en su casa no lo estamos evaluando, relájense. ¿Por qué los estamos evaluando? Porque ustedes eligieron estudiar, primero porque eligieron estudiar una carrera universitaria, me corrijo en lo que iba a decir de antemano, eligieron estudiar una carrera universitaria
Y la palabra carrera implica evaluación, implica estudio y implica saber si entendieron lo que están estudiando. Además, eligieron una carrera en la cual van a trabajar el resto de su vida con un paciente. Y el paciente tiene una característica primordial, que es casi un ser humano como ustedes. Casi, que a veces es más ser humano que ustedes. Entonces, nosotros le debemos un respeto que además está regulado por leyes nacionales e internacionales y nos hace sujetos de reclamos legales cuando no cumplimos con lo que sabemos hacer y la manera en la que lo hacemos. Como dije, sabemos hacer, ustedes tienen que saber lo que van a hacer. No pueden pararse el primer día frente al paciente y decir, ¿qué hago? Con la turbina en la mano y cara de perrito mojado, ¿qué hago? Ustedes tienen que saber lo que tienen que hacer. ¿Van a saber todo lo que tienen que hacer? Y no van a saber todo lo que tienen que hacer, porque ninguno de nosotros sabemos todo lo que vamos a hacer, pero mínimamente van a tener un marco de las cosas que tienen que hacer. Van a saber que tienen que hacer diagnóstico, que tendrán que hacer analgesia, que tendrán que hacer eliminación de caries, que tendrán que hacer aislamiento absoluto, una cavidad de acceso, bueno, y saber el porqué de todos esos pasos. Y eso se los vamos a seguir evaluando hasta el final de los tiempos. Como nos estamos acercando al inicio de la clínica, tenemos que estar seguros que las cosas que sabemos, las sabemos, porque estábamos todos festejando que sabían un montón de biología pulpar y periapical, por lo cual no iban a tener ningún problema para hacer diagnóstico pulpar y periapical, porque todos se sacaron más de 90 en el parcial. Entonces estos chicos son geniales, por fin nos tocó una cohorte, esta era la de superdotados que no nos estaban llegando en los años anteriores. Y cuando se los preguntamos a la semana, vimos que el que se había sacado 94 no sabía lo que le estábamos preguntando. Y en el parcial le preguntamos cuántas dendritas tenía la neurona aferente a la pulpa dentaria. Y a la semana le preguntamos, ¿dónde está la pulpa dentaria? Y no lo sabía. Y antes sí sabían cuántas dendritas, cómo se llamaba la dendrita de la neurona aferente. Entonces, por eso es que evaluamos todos los días, porque el conocimiento se ve que es efímero y se volatiliza rápidamente. Y el conocimiento es una suma de temas que vamos acumulando. Aprendimos biología pulpar y periapical, aprendimos cavidades de acceso, aprendimos patología pulpar y periapical, aprendimos a hacer diagnóstico, aprendimos a hacer cavidades de acceso, y así sucesivamente, no los quiero cansar. Entonces, yo tengo que ir sumando ese conocimiento para llegar el primer día delante del paciente y decir, yo le voy a hacer un tratamiento endodóntico y empezar a hacerlo y terminarlo, porque si no le va a llevar 14 sesiones a hacer un uniradicular y se les va a complicar la regularización de la asignatura. Además que el paciente no lo podemos hacer venir 14 veces. Por eso es que los evaluamos todos los días y los vamos a seguir evaluando, lo lamento, hasta el día del examen final. En base a las evaluaciones que nosotros vamos haciendo, vamos a globalizar todo este conocimiento en una evaluación globalizadora. Y los del viernes rinden el 2 y yo tengo social. Obvio, porque ustedes no son un grupo de 40 bueyes que estamos arrastrando por el campo. No son una manada, son seres humanos. Cada uno de ustedes casi son seres humanos. Son individuos y cada uno de ustedes tiene un trayecto académico diferente. Entonces, esa evaluación globalizadora no va a ser igual para todos. No todos van a tener que rendir la evaluación globalizadora. Tendrá que rendir la evaluación globalizadora quien no haya aprobado una evaluación diaria y su recuperatorio. ¿Sí? Entonces yo tengo que estudiar nada más en la que salí mal. Técnicamente yo contestaría sí, pero como digo que tenés que saber todo, y por eso es globalizadora, no me estudies el cuarto renglón de la tercera página, porque a la vez siguiente te voy a preguntar la hoja número 9, que vos no estudiaste, y te voy a mandar a tu casa y te voy a decir, no vengas más, porque aunque aprobaste el globalizador, me estabas cargando. ¿Se entiende?
no es para ponerse en la psicosis colectiva que estamos repitiendo mensajes en el grupo de WhatsApp antes de saber si el mundo se iba a acabar. Imagínense ustedes que el mundo se hubiera acabado ayer. Se pasaron la última semana de su vida preocupados por algo que no sabían que iba a ocurrir y no ocurrió porque el mundo se acabó ayer. Chocó el meteorito y nos morimos todos. No hay que vivir pensando en otra cosa ni vivir pensando lo que le dicen al otro. Piensen en cada uno, ¿sí? Cada uno de ustedes van a tener la información correcta a su debido tiempo. ¿Quién va a tener que recuperar? ¿Quién no va a tener que recuperar? ¿Cómo vamos a recuperar? El 12 de septiembre a las 8 de la mañana en el aula de teoría del 6º piso. Quienes no tengan que recuperar, el 12 de septiembre van a empezar con la clínica, ¿sí? Pregunta que me hicieron el viernes y antes de que las piensen y entonces comenten y me vienen a preguntar de nuevo. ¿Y cuál es la modalidad? La modalidad es examen. Hasta donde yo sé, hay que estudiar para un examen. Y si el examen es escrito, es oral, es bailando, hay que estudiar. Si es bailando, yo estoy en el horno, pero como más o menos estudié, me voy a defender. ¿Cuál es la diferencia que sea oral o escrito? Es lo mismo, hay que estudiar. ¿Qué hay que estudiar? Todo lo que tenemos hasta acá, y se lo vamos a seguir preguntando hasta acá, más lo que le agreguemos, más lo que le agreguemos, más lo que le agreguemos, más todo hasta el día del examen final, que le vamos a preguntar todo. ¿Por qué así? Y después yo sé que ahora soy objeto de los insultos, pero sé que después voy a hacer, cuando me lo encuentre el año que viene por ahí, y vengan y me digan, van a decir al final, tenía razón, aprendimos algo, y en cambio la pasé tan bien, no sé hacer nada. Créanme que es así, relájense, es nada más que una evaluación más. Si tienen que rendir otra cosa, si tienen que irse de viaje, si tienen que hacer algo el 12 de septiembre, son seres libres en este mundo de tomar las decisiones que quieran tomar. Si quieren rendir el globalizador de Nodoncia, si se quieren ir de viaje, si quieren rendir el final de otra materia, son libres. Uno en la vida toma las decisiones y se hace cargo de las decisiones que tome. Piensen todas las preguntas, dudas y comentarios que tengan sobre esto, porque total nos vamos a ver bastante tiempo más hasta el 12 de septiembre, así que me las traen escritas y me preguntan, así se sacan todas las dudas que tengan. Nada más, les he robado 16 minutos de su vida, ya está la ordenanza mirándome con cara fea que quiere limpiar, así que mejor vámonos antes que se pudra todo.